Muy buenos días. Antes de comenzar la intervención, por supuesto, quiero agradecer a los organizadores su invitación para poder participar en este simposio, para poder ver a amigos y colegas que hacía mucho tiempo que no veía y para disfrutar de todo lo que ha supuesto la preparación de este simposio y su culminación. Los organizadores me encargaron trazar un panorama general de la evolución de las relaciones internacionales en el siglo XVIII y me lo encargaron procurando poner el acento en los contextos y en los rasgos definitorios de la política exterior impulsada en tiempos de Carlos III. Y voy a comenzar la intervención precisamente con una coplilla que se cantaba en los mentideros de Madrid poco antes de que llegara Carlos III a la corte y en la que se intentaba dar cuenta, en pocos versos, del estado de las relaciones internacionales a mediados del siglo XVIII. La coplilla decía así, y desconozco la música, así que simplemente la leeré. El inglés armadas miente, el francés dispone tropa. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? A ver, ¿ahora? ¿Más? Es que oigo como un sonido así. El inglés armadas miente, el francés dispone tropa, va el prusiano viento en popa mientras el húngaro rema. Y este es el plan del sistema político del Europa. Como ven, una explicación demasiado simple de las relaciones internacionales, pero que sin duda ponía el acento en los principales protagonistas que parecían ser los dominadores de las relaciones internacionales en este periodo. Ingleses, franceses, Prusia, Hungría, que supongo que era por la rima, tendría que haber sido Austria la que debía haber sido nombrada. Centrándome ya en la propia materia, en esta centuria, en el siglo XVIII, igual desde que finaliza la Guerra de los 30 años, a mediados del siglo XVII, el concepto de equilibrio de poder entre Estados se había extendido en la Europa central y occidental como un principio general deseable. Las justificaciones teóricas para defender la existencia de ese equilibrio fueron muy frecuentes en la primera época moderna, y ello a pesar de no estar inmersos todavía en un sistema político estatal completamente maduro. Pensadores influidos por la corriente neotacitista, como Francis Bacon en el siglo XVI, o Saavedra Fajardo en el siglo XVII, proponían que los príncipes ejercieran la debida vigilancia sobre sus vecinos para que estos no llegaran a constituir un peligro sobre los dominios territoriales considerados propios de cada uno. Tras el desenlace de la Guerra de Sucesión Española, parecía que el deseado equilibrio en el continente europeo se había logrado, porque ninguno de los antiguos contendientes de esa guerra se hallaba en condiciones de establecer su hegemonía, como por ejemplo lo había hecho Luis XIV a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVII. De este modo, las relaciones internacionales durante el primer cuarto del siglo XVIII, posteriores a Utrecht, ofrecen buenos ejemplos de defensa de la idea de equilibrio entre las distintas potencias. Y de hecho fue el momento en el que se comenzó a acuñar la expresión concierto de naciones. En este sentido, si descendemos a los ejemplos concretos, en defensa de la idea de equilibrio, las potencias europeas frenaron la política revisionista de Alberoni, ministro de Felipe V, que pretendía recuperar Gibraltar y obtener algunos de los territorios perdidos en Italia tras la Guerra de Sucesión. La respuesta equilibrada del resto de las potencias a esos intentos revisionistas de Felipe V en 1717 fue crear una liga antiespañola integrada por Gran Bretaña, Francia, las Provincias Unidas de los Países Bajos, a la que se suma en 1718 el emperador austriaco, Carlos VI, para iniciar la llamada Guerra de la Cuádruple Alianza, sostenida entre 1717 y 1720, y que terminó mal para España, porque ni Sicilia ni Cerdeña, fugazmente ocupadas por tropas españolas, terminaron bajo el control del primer Borbón. Tras este revés, la diplomacia española trató de reorientar sus alianzas para perseguir los mismos objetivos y buscó un acercamiento con Austria, que todavía no había firmado la paz con España después de los acuerdos de Utrecht. El acercamiento diplomático
desembocó en el Tratado de Viena de 1725, que suponía la cesión de privilegios comerciales al Sacro Imperio Romano Germánico, pero que aportó muy pocos beneficios que pudieran ser tangibles para la monarquía española. Por entonces, Robert Walpole se había convertido en el principal artífice de la política nacional e internacional británica, mientras que en la Francia de Luis XV la responsabilidad de gobierno recaía sobre Felipe II de Orleans, el tío del rey, y tras su muerte sobre el cardenal de Fleury. El segundo cuarto del siglo XVIII se estrena con un nuevo episodio de enfrentamiento de Felipe V con Gran Bretaña y con Francia. El sitio de Gibraltar de 1727 y su fracaso desembocaron en la firma del Convenio del Pardo solo un año después, en 1728. En este caso, británicos y franceses apelan de nuevo al equilibrio europeo para imponer los primitivos términos de la territorialidad de Utrecht, en los que no quedaba espacio para que Felipe V encontrara ninguna satisfacción a sus reivindicaciones territoriales. Después de este nuevo intento fallido, en España también parecía quedar claro que no era posible revisar los términos de Utrecht si se pretendía hacerlo exclusivamente desde una política de solitarios enfrentamientos militares y de alianzas diplomáticas quebradizas que siempre tomaban el pernicioso aspecto de querer provocar la ruptura de ese ideal equilibrio europeo. Fue el nombramiento de José Patiño como secretario de Marina, de Indias y después de Hacienda y Guerra, y es muy importante que todas esas carteras estuvieran en la misma persona, el que logra reorientar el modo de hacer visibles las demandas hispanas en los foros diplomáticos internacionales, hasta conseguir que el resto de las potencias europeas entendieran que la obtención de ciertas compensaciones para los intereses internacionales españoles tras el desenlace de la Guerra de Sucesión era fundamental precisamente para lograr un auténtico equilibrio continental. Bajo estas nuevas premisas diplomáticas se firmó en 1729 el Tratado de Sevilla, que afianzaba los lazos de España con Francia e Inglaterra y cancelaba las ventajas comerciales cedidas a Austria en el Tratado de Viena. También en ese documento se confirmó la sucesión del infante don Carlos, del futuro Carlos III, a los ducados de Toscana, de Parma y de Piacenza. Fueron los términos de ese tratado los que sirvieron para que en 1731 el infante don Carlos tomara posesión de aquellos estados italianos. Pero, a pesar de los nuevos acuerdos, la desconfianza entre Gran Bretaña, España y Francia presidió sus relaciones. Particularmente, los británicos mostraron inquietud ante el intensísimo programa de reconstrucción naval puesto en marcha por Patiño, que dio resultados en el propio año 1731 con la reconquista de Orán, que significaba una sustancial mejora de la posición estratégica española en un Mediterráneo occidental vigilado por los británicos desde sus especiales posiciones de Gibraltar y Menorca ganadas en Utrecht. Bien, por lo que he expuesto hasta aquí, parece cierto que durante los primeros 30 años del siglo XVIII la idea del equilibrio continental europeo fue firmemente defendida con los hechos. Pero, desde el punto de vista del control de los océanos, la nueva realidad política establecida después de los tratados de Utrecht había colocado a Gran Bretaña en una posición de ventaja que poco tenía de equilibrada y que, sin duda, puso las bases de su preponderancia marítima sobre el resto de las potencias a lo largo del siglo XVIII. En realidad, la formulación de las relaciones internacionales a partir de dos variables estratégicas como eran, por un lado, la defensa del equilibrio continental europeo y, por el otro, el paulatino control ultramarino de Gran Bretaña tras el parapeto del principio del mare liberum defendido por los ingleses desde el siglo XVII, resultó ciertamente engañoso en sus consecuencias, porque no eran dos variables independientes sin apenas relación. En realidad, estaban íntimamente ligadas, ya que un Estado capaz de dominar los océanos terminaría adueñándose del comercio intercontinental y, por tanto, también del europeo, lo que convertía al dominador de los mares
no solo en árbitro, sino a la postre en el supervisor de las relaciones internacionales europeas y extraeuropeas. Esa fue la razón de que Francia y Gran Bretaña se encontraran constantemente enfrentadas en el siglo XVIII y que España estuviera aludida y afectada por estas rivalidades internacionales, ya que era la dueña nominal de muchas de las áreas marítimas y terrestres que ambas potencias ambicionaban. Cada enfrentamiento concreto, y esta sería, digamos, el centro de la tesis de toda la charla que voy a hacer esta mañana, cada enfrentamiento concreto, como decía, cada guerra desatada a lo largo del siglo XVIII debe ser enmarcada en un ambiente de conflictividad, alguien diría que en un conflicto mayor, más constante, que en realidad había comenzado en el último cuarto del siglo XVII, en Norteamérica, en 1689, con la llamada Guerra del Rey Guillermo, que se desató, tuvo lugar en los territorios de la actual Nueva Inglaterra, y esa franja temporal de gran conflicto no terminaría hasta 1815, hasta Waterloo. Toda esa larga franja temporal, desde finales del XVII, como digo, hasta principios del XIX, que algunos han denominado la Segunda Guerra de los 100 años, presenta una constante muy llamativa, y es la prolongada lucha por los dominios coloniales entre Inglaterra y Francia. Sin embargo, esta gran mutación de las relaciones internacionales y su significado en el terreno de la relación entre Estados pasó inadvertida hasta al menos la década de 1740. E incluso entonces la inercia conceptual respecto al origen y al desarrollo de los conflictos internacionales de la primera mitad del siglo XVIII mantuvieron encauzados los discursos de los observadores, de los agentes políticos e incluso de los historiadores bajo los viejos canales interpretativos de la tradicional rivalidad Augsburgo-Borbón, que me voy a mi siglo XVII. Por ejemplo, dentro de esas claves tradicionales se han analizado muchas veces las otras dos guerras de sucesión posteriores a la Guerra de Sucesión Española que tuvieron lugar en Europa. La Guerra de Sucesión Polaca, que se desarrolla entre 1733 y 1738, y la austriaca, que lo hizo entre 1740 y 1748. En ambas, los choques de naturaleza dinástica o de redistribución territorial adquieren un protagonismo en primera línea, con un elemento añadido de complejidad que anteriormente no existía, porque hubo que empezar a tener en cuenta la paulatina emergencia de grandes y nuevas fuerzas políticas en el este y en el centro de Europa, en concreto Rusia y Prusia. Hecho que provoca el traslado del centro de gravedad de la diplomacia europea hacia esa región, complicando todavía más las posibles variables del teórico equilibrio continental que se había restablecido después de la firma de los tratados de Utrecht, que nos están presidiendo en toda esta explicación. También el peso adquirido por los llamados equilibrios inferiores, los de los pequeños estados, jugó un papel cada vez más importante en la búsqueda de una estabilidad general europea. Pero la variable de los enfrentamientos ultramarinos estaba siempre en esos conflictos como un mar de fondo que cada vez pesaba más. Para el caso de Polonia, el estallido de su particular guerra de sucesión en 1733 reequilibró de nuevo las posiciones en el continente, pero siempre bajo la atenta mirada de Gran Bretaña. España participó en esa contienda bajo el paraguas diplomático del primer pacto de familia, que a pesar de su nombre no era otra cosa que una alianza con Francia deseada por ambas partes para defenderse de las ambiciones británicas en América y para consolidar todavía más la presencia en Italia de los hijos de Felipe V y de Isabel de Farnesio. El conflicto enfrentó por un lado a los partidarios de Federico Augusto II, elector de Sajonia, que reinaría en Polonia con el nombre de Augusto III, y que recibió el apoyo del Imperio ruso y del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, de Austria. Mientras, del otro lado, se alinearon los partidarios de Stanislao Leszczynski, suegro de Luis XV, que estuvo respaldado por Francia, España, Baviera, el Ducado de Saboya y el Reino de Cerdeña. Una vez iniciada la guerra,
Todos los esfuerzos de Felipe V estuvieron encaminados a la conquista de Nápoles y Sicilia, en poder del emperador Carlos VI de Austria desde los tratados de Utrecht. Ese objetivo se logró con rapidez gracias a la eficaz labor de las tropas españolas y a la colaboración de la población de esos reinos que las recibió como libertadoras. Muy pronto Francia y Austria firmaron unos preliminares de paz que fueron ratificados en noviembre de 1738 y que situaron al pretendiente defendido por Francia, a Estanislao I, en el trono polaco. En esas negociaciones, Francia no cumplió lo acordado en el primer pacto de familia respecto a no firmar una paz por separado sin consultar con España. A Felipe V solo le quedó adherirse a ella en abril de 1739. Es cierto que el documento final reconocía a Carlos de Borbón como rey de Nápoles, como rey de Sicilia y de los puertos de Toscana, pero en la búsqueda del equilibrio continental tuvo que renunciar a los ducados de Parma y Piacenza que se le habían concedido con anterioridad. Solo 6 meses después de la firma de ese acuerdo, Gran Bretaña rompió el equilibrio y declaró la guerra a España en el otoño de 1739. Este conflicto, que la historiografía británica tradicional denominó la Guerra de la Oreja de Jenkins, se inició formalmente a partir de un débil pretexto esgrimido por los ingleses, el apresamiento en 1731, 7 años antes de que se iniciara la guerra, del navío inglés Rebecca, que, dedicado a practicar el contrabando, fue interceptado frente a las costas de Florida por el guardacostas español La Isabela. El capitán del barco inglés, Robert Jenkins, perdió su oreja a manos del capitán del barco español de un modo que casi una década después del suceso se considera afrentoso. Y por esta razón Jenkins compareció ante la Cámara de los Comunes, insisto, 7 años después del episodio, en 1738, para pedir una reparación. Todo aquel gesto no era más que el preámbulo de una campaña política orquestada para iniciar la guerra contra España y, por supuesto, tenía unas causas mucho más profundas. En realidad, aquella declaración de guerra tenía que ver con la cercana fecha de caducidad del monopolio que permitía a los británicos la introducción en exclusiva de esclavos negros en América, el famoso llamado asiento de negros. Un privilegio que se había concedido a Gran Bretaña en negociación bilateral con Francia, quizá esto después podamos discutirlo, tras la Guerra de Sucesión Española. Es decir, es algo que Felipe V no tuvo más remedio que aceptar en la negociación de Utrecht y que ya habían negociado, insisto, ingleses y franceses. Y además lo acepta por un larguísimo periodo que no había tenido parangón antes, de 30 años. Bien, pues esos 30 años eran los que estaban a punto de acabarse en el momento en que se inicia este conflicto. Si el asiento no se renovaba, los británicos temían que la Marina española recuperara posiciones de control en zonas donde ellos ejercían intensamente el contrabando gracias a la cobertura legal que proporcionaba el asiento. Y por esta razón, el inicio de la guerra en defensa de sus intereses comerciales y geoestratégicos se convirtió en una auténtica necesidad. La evolución de la contienda, calificada de un modo más certero como Guerra del Asiento, demostró el éxito de la política naval planificada y aplicada por Patiño, tal y como han señalado, entre otros, el historiador británico Jeremy Black. El conflicto se desarrolló en el área del Caribe y tuvo ganancias simbólicas para los ingleses, como el apresamiento de Portobelo, en la actual Panamá, que más tarde daría nombre a una de las calles más pintorescas de Londres. Pero tras la espectacular toma de Portobelo, en 1739, la expedición británica de 1740 a las Indias Occidentales estuvo mal dirigida y peor organizada. Los ataques a Cartagena de Indias y a Santiago de Cuba fueron humillantes fracasos británicos, con episodios épicos para la Armada española, como el rechazo por parte del almirante Blas de Lezo de los 3 ataques infligidos por Edward Vernon a Cartagena de Indias entre 1740 y 1741. También, a fines de ese año, los comerciantes de Londres lamentaban la pérdida de más de 300 navíos a manos de un muy eficaz corso español. No obstante,
Desde 1742, este enfrentamiento anglo-español se había transformado en un capítulo añadido del nuevo conflicto bélico surgido en Europa, la Guerra de Sucesión Austriaca, que, iniciada en 1640, tras la muerte del emperador Carlos VI, suponía el enésimo episodio internacional que comprometía el equilibrio europeo durante la primera mitad del siglo XVIII. Al emperador Carlos VI de Austria le había sucedido en el trono su hija María Teresa. Este hecho solo pudo ser posible tras promulgar en 1713 la pragmática sanción, que servía para eludir la ley sálica que regía en aquellos territorios y que impedía reinar a las mujeres. Aunque en vida de Carlos VI la mayoría de los estados que conformaban el Sacro Imperio aceptaron los contenidos de la pragmática, tras su fallecimiento, Federico II de Prusia no la respetó. Invadió Silesia en diciembre de 1740. Con este gesto se iniciaba un proceso que amenazaba con desintegrar todas las posesiones territoriales controladas por Austria hasta esos momentos. Por ejemplo, tanto Carlos Alberto de Baviera como Augusto III de Polonia, el lector de Sajonia, que eran yernos del difunto hermano del emperador Carlos VI, hicieron caso omiso de la aceptación previa de la pragmática sanción y empezaron a reclamar territorios. El primero, Bohemia, con la corona imperial, y el segundo, Moravia. Por su parte, Carlos Manuel de Cerdeña pedía el milanesado, además de una salida al mar a través de Génova. Y por último, España y Francia tampoco aceptaron la validez de la pragmática y apoyaron las ambiciones de Carlos Alberto de Baviera, que logró ser coronado emperador en 1742. En apoyo de los derechos de María Teresa acudieron Gran Bretaña y las Provincias Unidas, de modo que, a grandes rasgos, volvía a repetirse la alineación de los bandos conformados en la Guerra de Sucesión Española. Como ya he señalado en estos momentos, España ya estaba en guerra con Gran Bretaña y, para reforzar su posición, firmó una nueva alianza con Francia que quedó sellada en el llamado Segundo Pacto de Familia o Tratado de Fontainebleau. El documento, firmado en 1743, ratificaba los contenidos del pacto anterior, aunque con algunos añadidos, como la posibilidad de obtener tierras en Italia para Felipe de Borbón, el segundo hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio. Y, sobre todo, establecía la condición expresa de que Francia no pactara nada con Gran Bretaña si antes no se devolvían Gibraltar y Menorca. El fin de la Guerra de Sucesión Austriaca, que por supuesto no voy a contar, después de 5 larguísimos años de luchas continentales durísimas, se selló con un nuevo tratado firmado en 1748, esta vez en Aquisgrán. El documento establecía que todas las conquistas llevadas a cabo en el transcurso de la guerra debían ser devueltas a sus dueños originales. María Teresa de Austria conservó sus territorios, todos menos Silesia, que quedó en manos de Prusia. Y se consumó el deseo de Felipe V de conseguir para su hijo Felipe de Borbón los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla, si bien Felipe V ya no pudo verlo porque había fallecido 2 años antes de firmar el pacto. No obstante, las negociaciones preliminares del acuerdo fueron monopolizadas en exclusiva por Inglaterra y por Francia, de manera que esta última incumplió otra vez lo establecido en el segundo pacto de familia respecto a que no podían ignorarse las cuestiones de Gibraltar y Menorca en ese pacto. También, sin contar con España, y esto desde el punto de vista económico pues fue duro, se decidió que los ingleses continuasen durante 4 años más con el asiento de negros y el navío de permiso. La decepción en la Cancillería española por la actitud de Francia tras la paz de Aquisgrán se resume en las palabras del embajador español en París, el duque de Huéscar, que escribía así al encargado de los asuntos exteriores, Carvajal, el 11 de julio de 1748. Este gobierno, decía Huéscar, se refería al gobierno de Francia, conspira a nuestro abatimiento con tesón y constancia. Es preciso remediar estos daños no en un día, sino poco a poco y con mucha sagacidad y cautela. Mientras se logra nuestra intención y mientras se emplean los medios para facilitarla, es menester afectar
no solo una total ignorancia y amistad muy grande con este país, sino que debemos sufrir sus vejaciones procurando librarnos de su daño con la más cautelosa complacencia y valiéndonos de representaciones sólidas, sin el menor viso de amenaza, para adormecerlos más y más. Firmó la paz de Aquisgrán el nuevo rey de España, Fernando VI, sucesor de Felipe V y segundo hijo de la primera esposa del soberano difunto. A partir de 1748, los objetivos de España respecto a sus relaciones exteriores fueron los de la neutralidad. Neutralidad que no significa aislamiento. Durante el primer periodo de neutralidad fernandina, jugó un papel destacado Zenón de Somodevilla, luego el marqués de la Ensenada, uno de estos egregios manteístas de los que hablábamos antes. Formado en tiempos de Patiño, también concentró en sus manos las secretarías de Hacienda, Indias, Guerra y Marina, lo mismo que él había hecho. Entre sus logros en materia exterior cabe señalar la firma del Concordato de 1753 con la Santa Sede, que consiguió para España un incremento de poder efectivo de la corona sobre la esfera eclesiástica en todos los territorios de la monarquía. La otra personalidad clave del periodo de neutralidad fue José de Carvajal y Lancaster, secretario de Estado y, por tanto, principal responsable de las relaciones exteriores. Considerado anglófilo, compensaba la posición francófila de Ensenada hasta que la diplomacia británica, hábilmente encabezada por su embajador extraordinario Benjamin King, logró neutralizar a Zenón de Somodevilla hasta lograr su caída, cuando el monarca fue informado de que el ministro pretendía atacar los asentamientos ingleses en el Golfo de México, en la costa de la actual Nicaragua, sin su conocimiento. Además de la exoneración de Ensenada, la Cancillería inglesa logró de este modo que el programa de desarrollo naval impulsado por el ministro se congelara. No cabe duda que el concepto de neutralidad fue entendido de forma distinta por estos dos ministros. Mientras Carvajal pretendía conservar las Indias confiando en la firma de tratados de amistad con Gran Bretaña y con Portugal, Ensenada solo tuvo fe en la fuerza disuasoria de una armada renovada que en 1754, en plena cumbre del programa de recuperación naval, había logrado que España dispusiera de unos 40 navíos y de unas 20 fragatas que, según las previsiones, estarían plenamente operativas en 1756. Cuando el profesor Santiago Muñoz Machado hablaba de la gran redada de los gitanos, hay que ver la coincidencia temporal de determinadas decisiones que en materia social se están tomando, mientras se están tomando estas otras en materia de política internacional. Porque en estos momentos lo que fundamentalmente quiere el marqués de la Ensenada, o lo que pretende, es tener la mayor cantidad de mano de obra posible para que este programa naval se estableciera. Y de alguna manera esta decisión tan tremenda desde el punto de vista social, que tiene que ver con vagos, maleantes, gitanos, todos metidos en el mismo saco, hay que hacer algo con ellos, pues entre otras cosas lo que se estaba buscando era tener mano de obra para los astilleros, aparte de soldados, como se ha dicho antes. De manera que por eso es preciso tener esta visión orbital de todos los aspectos que estamos viendo aquí, porque unos coinciden con otros. Bien, pues ese programa naval que había puesto en marcha el marqués de la Ensenada, se trataba de que pudiera conciliarse con la capacidad naval que tenía Francia, que por esas mismas fechas, se decía, tenía 70 navíos y 35 fragatas, de modo que, en teoría, y siempre sobre el papel, si se unían las fuerzas de Francia y España, era posible hacer frente al poderío naval inglés. En general, la historiografía ha considerado hasta hoy que la política de neutralidad seguida por los gabinetes de Fernando VI, en particular en sus años finales, resultó desfavorable para los intereses españoles, sobre todo a partir de 1754, tras la destitución de Ensenada. La existencia de todos los conflictos que hemos repasado hasta aquí, que hemos llegado ya a la mitad del siglo XVIII y que suceden durante toda esta primera mitad de la centuria, no impidieron, en esto insisto, que en el plano teórico se siguiera apelando a la necesidad de aplicar los principios de equilibrios entre Estados. Pero, como vemos, en la práctica, el ambiente internacional fue de constante provisionalidad,
lo que significaba que, a pesar de las sucesivas paces firmadas con total solemnidad, precedidas todas ellas por sendos congresos internacionales, Gran Bretaña y Francia siguieran enfrentadas y continuaran haciéndolo en la segunda mitad del siglo XVIII, en un conflicto de naturaleza ahora global, el que vamos a ver ahora, denominado la Guerra de los 7 años. Bajo este apelativo quedaron incluidos una serie de enfrentamientos internacionales localizados tanto en la Europa continental como en Norteamérica, Centroamérica, la costa occidental de África, la India y Filipinas. De ahí lo de guerra global. El nuevo choque entre Francia y Gran Bretaña estalló entre 1754 y 1755, cuando los británicos atacaron posiciones francesas en América del Norte, esa América del Norte de la que hablábamos en el último cuarto del siglo XVII, peleándose prácticamente por lo mismo. En concreto, en zonas peleteras situadas al oeste de los Apalaches y en lugares de costa en los que se dirimían los derechos de pesca de Terranova. Solo un año después del inicio de este nuevo conflicto, en la Europa continental, la emergente Prusia luchaba contra Austria para conservar Silesia. A partir de 1756, Prusia buscó nuevos aliados y estableció una coalición con Gran Bretaña, mientras que Francia y Austria dejaron su tradicional y frecuente estado de enemistad, formando también una alianza inédita hasta entonces. La Liga Prusiana e Inglesa agregó poco después a los estados menores alemanes, los vamos a llamar así, especialmente uno de los más importantes, Hannover, pero también Hesse, y luego a Portugal. La alianza francesa con Austria añadió a sus filas Suecia, Sajonia y España. El Imperio ruso originalmente estaba aliado con Austria, pero cambió de bando en 1762 tras la sucesión del zar Pedro III. Era la prueba de que el antiguo sistema de equilibrios y alianzas que en el continente europeo enfrentaba tradicionalmente a Francia con Austria había colapsado completamente para dar paso a un estado que se calificó de confusión diplomática y de guerra global. Desde el principio, España había recibido presiones y tentadoras ofertas de ambos bandos para entrar en la guerra, pero Fernando VI sostuvo hasta su muerte, en agosto de 1759, la posición de neutralidad que había caracterizado su reinado. Desde 1754 le había correspondido dirigir la política exterior española al secretario de Estado Ricardo Wall, militar de origen irlandés, nacido en Francia, y que el juicio de la historiografía a su gestión pues ha sido casi unánimemente negativo, casi siempre, al interpretar que la aplicación del principio de neutralidad fue, en su caso, muy pasivo y inmovilizante, y que a la postre benefició a Gran Bretaña en su afán por dominar América. Pero más recientemente, esa misma actitud de Ricardo Wall ha sido valorada como un ejercicio desapasionado de obligatorio realismo político. Ya veremos hasta qué punto es una cosa u otra. Cuando Carlos III llega al trono español, en 1759, tras la muerte de Fernando VI, el curso de la Guerra de los 7 años había llegado a un momento decisivo tras la ocupación y conquista de Quebec por los ingleses. Esto significaba la definitiva ruptura del equilibrio continental ahora en América del Norte. Carlos III, desde las posiciones neutrales de su antecesor, se ofreció como mediador en el conflicto, pero el ofrecimiento fue rechazado por el gobierno de Londres, que, encaramado en su posición de ventaja, estaba dispuesto a obtener el máximo aprovechamiento de sus éxitos militares. Para entonces, los británicos habían demostrado su capacidad de concentrar en cualquier lugar estratégico del mundo suficientes buques de guerra y tropas de desembarco para montar con éxito grandes operaciones anfibias, incluso contra plazas bien fortificadas. Así como cada vez mantenía una política imperial, agresiva, y no respetaba el equilibrio de poderes que tantas veces había propugnado, aspirando, en cambio, al papel hegemónico que antaño había criticado y discutido cuando intentaban ejercerlo otras potencias. Mientras España permanecía neutral, la agresividad británica contra los intereses españoles se tradujo en el apresamiento arbitrario, porque España no estaba en guerra, de sus buques en diversos lugares de América.
en el establecimiento ilegal fundado en Honduras para la explotación del palo de Campeche, palo de tinte, que es estratégico desde el punto de vista de la industria textil. Y en el aumento de las actividades de contrabando, lo que finalmente obligó a la diplomacia española a abandonar su tradicional política de equidistancia. De este modo, Carlos III comunicaba a Tanucci, a su principal consejero napolitano, en una carta que escribe el 7 de julio de 1761, prácticamente un mes antes de firmar el tercer pacto de familia, en el que le está contando a Tanucci que ha acelerado las negociaciones para llegar a ese pacto con Francia. Le dice: cuyo partido, el partido francés, me he visto obligado a tomar, viendo no solo la ninguna satisfacción que en tanto tiempo no me han querido dar los ingleses, pero también el menosprecio que hacen, no habiendo jamás querido dar respuesta a mi memoria, es decir, a estos llamamientos de neutralidad, sea la que fuere, por más que lo haya solicitado, como muy bien sabes, como Tanucci y él intercambian, pues esto estaba ya advertido en alguna otra carta. Para Carlos III parecía no haber más salida que firmar con Francia el tercer pacto de familia, en un intento de procurar garantizar la seguridad de América, porque para los gobernantes ilustrados de la segunda mitad del siglo XVIII, tal y como quedó reflejado en el informe muy conocido seguramente por varios de ustedes, que escribe Floridablanca y Campomanes y que lo redactan en 1768, aquellos territorios, América, no podían mirarse, como dicen ellos, como una pura colonia, sino como unas provincias poderosas y considerables. La nueva alianza firmada con Francia es distinta de las anteriores por el modo en que se negoció y por los objetivos abiertamente declarados. De acuerdo con el estudio ya antiguo, pero siempre magistral, de Vicente Palacio Attar, los móviles que en un principio indujeron a Carlos III a firmar el acuerdo se limitaban a procurar estabilizar el frente europeo para intentar consagrarse al rearme naval y a la defensa de América. Se trataba de firmar una alianza permanente, pero una vez se obtuviera la paz. Sin embargo, la letra final del tratado contemplaba en realidad una alianza ofensivo-defensiva de índole puramente militar. En este sentido, el secretario de Estado y encargado de los asuntos exteriores, francés muy hábil, Étienne Chassol, procuró en todo momento que fuera Francia quien conservara el control de la situación, de modo que logró desdoblar los contenidos de la Liga que se estaba firmando en dos partes, en un pacto para después de la paz y en una llamada convención para la situación presente. Semejante formulación condujo finalmente a España a ser arrastrada a situaciones bélicas muy comprometidas en detrimento de sus propios intereses. El tercer pacto de familia tenía como común denominador de las anteriores alianzas firmadas con el reino francés que ambas potencias quedaban enfrentadas con Gran Bretaña y a partir de su aplicación la lucha por el dominio americano copó la mayor parte de los enfrentamientos. La firma del tratado, que tuvo lugar el 17 de agosto de 1761, arrastró a España a una guerra para la que no estaba preparada y en la que ya de entrada se vinculó a la suerte del bando perdedor. Fue ocupado, es verdad, el norte de Portugal, eterno aliado de Inglaterra, y conquistada la controvertida colonia de Sacramento, cerca del actual Buenos Aires. La evolución de los sucesos militares fue en conjunto perniciosa para la monarquía española. En este sentido, hay que señalar las importantes pérdidas que se produjeron en 1762, cuando dos escuadras británicas se apoderaron respectivamente de La Habana y de Manila en Filipinas. Aquellos hechos tuvieron para España y para Carlos III un efecto fulminante, una búsqueda de la paz que resultó muy onerosa. La Guerra de los 7 años terminó con los acuerdos logrados en la Paz de París de 1763. En ese documento, el poderío de Gran Bretaña quedó sancionado de forma incuestionable, mientras que Francia perdía prácticamente todo su dominio colonial. Toda América del Norte, desde la bahía de Hudson hasta el Golfo de México y desde el río Mississippi hasta el Océano Atlántico, pasaron a ser británicos. Inglaterra recibió de Francia Acadia, Canadá, las islas de Cabo Bretón y los territorios situados a la izquierda del Mississippi. España, aunque no en las proporciones que el país vecino, también sufrió las consecuencias de la derrota.
tuvo que evacuar las tierras invadidas de Portugal, devolver la colonia de Sacramento y entregar la Florida a los ingleses. A cambio, y como compensación, recibió de Francia, a quien le seguía interesando conservar la alianza con Madrid, la Luisiana Oriental, un amplio territorio prácticamente sin colonizar que se extendía por el Valle del Mississippi hasta el Golfo de México, donde se levantaba la única ciudad importante como emporio económico, que era Nueva Orleans. Manila y La Habana volvieron a la corona española tras la firma de la paz, pero Inglaterra retuvo Gibraltar y Menorca, conservó el monopolio de la pesca en Terranova, de la que los españoles quedaban expulsados, y exigió plena libertad para la corta del Palo de Campeche en Honduras. Y además manifestó con suficiencia que sus corsarios solo serían juzgados por tribunales ingleses. De este modo, la posición estratégica de la América española quedó seriamente debilitada y sus mercados peligrosamente abiertos a la actividad de los comerciantes británicos. Para intentar remediar todo lo posible las consecuencias de esta nueva situación, los gobiernos de Carlos III pusieron en marcha la famosa serie de reformas militares, políticas, económicas y administrativas que se iniciaron en América modestamente en 1764 y en su máximo apogeo entre 1776 y 1786, esa década. El objetivo global de todas esas reformas, como muy bien señaló el maestro Guillermo Céspedes del Castillo, era puramente defensivo y consistía sobre todo en proteger la desguarnecida fachada atlántica de la América española, en establecer un amplio dispositivo o franja defensiva en la frontera septentrional americana y, por último, en evitar lo más a tiempo posible una nueva amenaza extranjera que se cernía sobre el Pacífico, por ejemplo, a través de los llamados viajes científicos de británicos y franceses, impulsados como una amable invasión en la que, al tiempo que efectivamente se cumplían objetivos científicos, se recogía información estratégica de carácter militar y se reclamaba el dominio de territorios que se decía estaban inexplorados. Por ejemplo, los famosos viajes de James Cook, que conocemos todos porque hay mucha filmografía alrededor de todos ellos, y que se desarrollaron a lo largo del Pacífico entre 1768 y 1779, tuvieron como primer objetivo científico documentar nada menos que el tránsito de Venus al Sol, tal y como rezaba el altruista a encargo de la Royal Society. Finalmente, tuvieron como logros más efectivos reclamar para Gran Bretaña el dominio de la costa este de Australia, que Cook exploró gracias a la ayuda de los mapas españoles que había robado durante la ocupación británica de Manila en 1762. Una costa que, por otro lado, y en realidad había sido descrita siglo y medio antes, en 1606, por el holandés William Jackson y por el español Luis Báez de Torres. Algo parecido ocurrió con la reclamación del dominio de las Islas Hawái, descubiertas por el español Álvaro de Saavedra en el primer cuarto del siglo XVI, en concreto en 1527. También los viajeros científicos franceses se lanzaron por las rutas terrestres y oceánicas del globo con una frecuencia impresionante. Y, por ejemplo, Jean-Pierre Clement ha calculado que se realizó un promedio de un viaje y medio entre el periodo anual, es decir, un viaje y medio anual, entre el periodo del reinado de Luis XIV y el de Luis XVI. Es decir, es una intensidad sin parangón. Por su parte, España también organizó expediciones de estas características, de las que no voy a hablar porque seguro que hablará Pimentel mucho y muy bien, pero fueron 63 viajes, lo que demuestra que en buena parte existió un nacionalismo de la ciencia relacionado con los grandes intereses políticos y materiales de los diversos países europeos. Volviendo al análisis de las reformas emprendidas por Carlos III en Indias tras la firma de la Paz de París, el resultado más visible fue que los dominios de la corona española en América alcanzaron por entonces su máxima extensión y que esa máxima extensión fue seguida de un acelerado desarrollo demográfico y económico de zonas que hasta entonces se consideraban marginales, en particular de lugares o de regiones de frontera. Toda esta tarea se pudo llevar a cabo a partir de 1763 gracias a que se inició un amplio periodo de paz
bajo las directrices del nuevo secretario de Estado, el genovés Grimaldi. Continuaron, por tanto, la rivalidad de con Gran Bretaña y las relaciones amistosas con Francia, aunque no sin tropiezos, como el episodio de la ocupación británica de las Malvinas en 1765, en el que Francia, otra vez, declinó prestar ayuda a España a pesar de la vigencia del tercer pacto de familia. La reforma territorial de mayor alcance histórico impulsada por Carlos III en América fue sin duda la creación en 1776 del Virreinato de Río de la Plata, que incluía las anteriores gobernaciones de Río de la Plata, el nuevo gobierno de las Islas Malvinas, el corregimiento de Cuyo, que pertenecía a Chile, el Paraguay y su territorio misional, el actual Uruguay, hasta el entonces incierto y disputado límite de Brasil meridional, y la presidencia de Charcas o Alto Perú. Desde un punto de vista económico, la creación de esta nueva jurisdicción supuso también una transferencia de recursos desde las regiones tradicionalmente ricas, como México y Perú, a otras más deficitarias y empobrecidas, convirtiendo a la ciudad porteña en emporio comercial por su papel de cabecera de rutas marítimas a España y al Caribe, por un lado, y también de rutas terrestres hacia Lima y Santiago de Chile. También el establecimiento de las capitanías generales de Cuba y de Venezuela fueron una respuesta efectiva al durísimo golpe recibido después de 1763 con la pérdida de la Florida, que, como decía, dejaba en manos de los ingleses las costas frente a las cuales debían transitar los buques españoles procedentes del Caribe y del Golfo de México en su ruta de regreso a España. Se entiende, por tanto, que en la posterior guerra, la última de la que hablaremos, de 1779 a 1783, por la independencia de las colonias británicas norteamericanas, la recuperación de Florida fuera uno de los objetivos básicos finalmente logrados por España en el Tratado de Versalles. Muy musical esta última parte. Además, desde 1776, la llegada a la Secretaría de Estado de don José Moñino, más tarde el conde de Floridablanca, supuso una gestión de gobierno identificada por un mayor pragmatismo. Habíamos hablado de pragmatismo en la época de Gual, muy rápido, mayor pragmatismo otra vez. Cuando Floridablanca se hizo cargo de la política exterior, su quehacer estuvo encaminado a intentar romper la subordinación con la diplomacia francesa sin poner en peligro la alianza de ambos países. Pensaba que la verdadera fuerza de España residía en poseer una capacidad de maniobra en las relaciones internacionales con independencia de Francia. Sobre estos extremos insistirá Floridablanca en su famosísima instrucción reservada a la Junta de Estado, de la que también ha hablado Santiago Muñoz Machado, un documento que es un fiel testimonio de las ideas del ministro y que sobre un total de 400 artículos dedica a la política exterior más de 100 y 62 más a la América española. Dice Floridablanca: si en materia de comercio debemos obrar con cautela y preocupación continua, no debe ser menor la que tengamos para que la Francia no nos arrastre a todos sus designios y aun a sus guerras, mirándonos como una potencia subalterna y subordinada, y afectando siempre que nos manda y nos tiene enteramente a su disposición. Por esta razón, Floridablanca abrió el abanico de las relaciones internacionales, iniciando una serie de contactos con la doble finalidad de solucionar problemas seculares y de establecer vías nuevas que sirvieran de contrapeso a la clásica alianza con Francia y en la que predominaron las razones de Estado por encima de cualquier otro sentimiento. Por ejemplo, en 1777, tras la muerte de José I de Portugal y la dimisión como ministro de Pombal, ascendió al trono María I, lo que facilitó la firma del Tratado de San Ildefonso, en el que se resolvió definitivamente el enojoso asunto de la colonia de Sacramento, que volvió a manos españolas. Comenzó así una etapa de amistad en las relaciones Lisboa-Madrid, en la que ambos países salieron beneficiados. También con el imperio de los zares se había establecido en 1761 unos contactos permanentes que ahora se vieron incrementados, dado que la presencia rusa en Alaska hacía temer un posible enfrentamiento en las costas del Pacífico. De hecho, hubo alguna pequeña fricción que llegó a surgir
en la región de California, pero que se consiguió evitar tras la ruptura. Prusia y Turquía fueron asimismo metas de la diplomacia de Carlos III. Con la primera se formalizaron relaciones permanentes a partir de 1780 y con la Sublime Puerta se firmó un tratado de amistad y comercio en 1782. Es verdad que todos estos acuerdos no tenían una lectura unánime y las sátiras políticas elaboradas en la época de Florida Blanca, a que nombraban despectivamente el duende, pensaban muy distinto sobre la firma de estos acuerdos. Una de esas sátiras anónimas decía lo siguiente: mentir tanto la Gaceta, premiar tanto militar, nuestra armada en Gibraltar inmóvil, quieta que quieta. Hasta los niños de teta dicen, oh, esto no se entiende, que aquí hay duende. Pues bien, también con Marruecos se obtuvo un tratado de alianza e incluso hubo un intercambio de embajadores que hubiese sido más fructífero si el país vecino hubiera gozado de una organización más sólida desde el punto de vista socioeconómico a nivel estatal. Toda esta política de quietud mediterránea tenía que ver con la concepción de que en ese mar, por razones estratégicas y después de desastres anteriores, debía desterrarse la guerra. Consiguió así Florida Blanca uno de sus objetivos más deseados, la ausencia de cualquier conflicto bélico y la creación de una amplia red diplomática que velase por mantener la situación. Esta tarea ocupó al ministro en los años sucesivos. Pero lo que sin duda marcó la segunda parte del reinado de Carlos III en las relaciones internacionales fue, de nuevo, el escenario americano, y dentro de él la declaración de independencia de las 13 colonias británicas, cuya insurrección se presentó como una oportuna ocasión para Francia de lograr, por fin, la revancha de la desastrosa paz de París tras la Guerra de los 7 años. Francia intervino directamente en la guerra a partir de 1777, después de la victoria de los colonos en Saratoga, y España mantuvo, desde el primer momento, un cauteloso apoyo a los rebeldes, con armas, con dinero y con municiones, aunque sin decidirse a una intervención directa, muy visible, que Florida Blanca desaconsejaba y que finalmente se produjo en 1779. Una vez inmersa en el conflicto, España sitió de nuevo Gibraltar sin éxito y se iniciaron una serie de campañas en América contra distintos puntos estratégicos del Golfo de México que se hallaban en manos británicas y que en la mayor parte de los casos fueron coronados por el éxito, como ocurrió con la toma de Pensacola. Pero el cansancio de los participantes y la evidencia de que la distribución de fuerzas con el predominio inglés en el mar hacía imposible un desenlace militar a corto, condujo al cese de las hostilidades. No obstante, el triunfo de los colonos norteamericanos, después de 7 largos años de enfrentamientos, quedó confirmado en el Tratado de Versalles de 1783, que firmaron Gran Bretaña, Francia, España y ya los Estados Unidos de América. Además de aceptar la independencia de las 13 colonias de la Unión, Inglaterra reconocía a Francia el derecho de fortificar las plazas de San Pedro y Miquelón en la entrada del Golfo de San Lorenzo y cedía la Florida a España. De las adquisiciones de 1763, solo Canadá quedaba en poder de Inglaterra. En Versalles, España obtuvo compensaciones. Recuperó Menorca, Florida y distintas posesiones en el Golfo de México, pero no pudo hacerlo con Gibraltar. Londres se mostró inflexible en ese punto, ya que el dominio del Mediterráneo occidental era impracticable sin el control de la roca. A pesar de todo, un contemporáneo, el conde de Fernán Núñez, opinaba que la paz de Versalles era la más ventajosa que España había firmado a lo largo del siglo XVIII para sus, y esto es interesante decirlo, para sus intereses verdaderos, decía Fernán Núñez. No obstante, el elevado coste bélico de la intervención en la Guerra de la Independencia, del que seguramente nos hablará Pedro T. de Lorca, y las pérdidas ocasionadas por la casi paralización del comercio con América, fueron lastres que necesariamente afectaron al posterior desarrollo económico del país. Por otro lado, si el Tratado de Versalles había significado un retroceso en el camino emprendido por Inglaterra desde mediados del siglo XVII para hacerse con el dominio de los mares y la hegemonía colonial, ese tratado había confirmado también el triunfo de las posiciones revolucionarias en su lucha por la emancipación.
Paradójicamente, las potencias legitimistas, Francia y España, habían reconocido la legalidad de una insurrección, aplaudido los principios proclamados por los colonos y los ciudadanos de la Unión y, sobre todo, habían contribuido a difundirlos en el seno de sus propios territorios coloniales. Esto traería graves, previsibles consecuencias, sobre todo para España. La diplomacia del equilibrio, con todas las estructuras del antiguo régimen, se esfumó ante el cataclismo revolucionario. El andamiaje de la diplomacia clásica también se rompió en mil pedazos. En conclusión, el elemento polarizador de las relaciones internacionales durante el siglo XVIII fue la prolongada y sorda guerra económica trufada de conflictos bélicos entre Francia e Inglaterra con sus respectivos aliados desde fines del siglo XVII, muy claramente a partir de 1702 y, insisto, hasta 1815. España entró en el sistema de equilibrio internacional en clara desventaja y con la constante volubilidad del aliado galo, demostrada a lo largo de distintas coyunturas. En esas circunstancias se impuso una política realista, en la que los gobernantes percibieron que toda operatividad diplomática dependía directamente de la vitalidad y de la energía del Estado que la sustentaba y a la que servía. Desde el poderío de sus fuerzas armadas hasta el sistema de relaciones exteriores vigente, todo estaba conectado con la hacienda regia. Los políticos del siglo XVIII, muy imbuidos ya por el economicismo creciente, se mostraron muy sensibles a la dicotomía conflicto bélico-prosperidad. Si se aspiraba a ser potencia, había que hacer posible la creación previa de una realidad material necesaria para poder sostenerla. En esas circunstancias, España no se encontraba en la situación de representar el papel de potencia de siglos atrás y optó por lo que Hernández Franco ha denominado una política de salvaguarda, diplomacia de salvaguarda, que significaba consolidar recursos territoriales a través de una política fundamentalmente defensiva, que por encima de todo ansiaba la paz. En la instrucción reservada de la Junta de Estado, Floridablanca puso en boca de Carlos III este objetivo, que tiene música. Deseo con todo mi corazón que libre Dios a mis amados vasallos de los horrores de la guerra y encargo a la Junta emplee todo su celo y concierto para impedirla y precaverla con decoro. Ese decoro significaba que la paz no era incondicional. Necesitaba requisitos. No era una paz pasiva, sostenida a cualquier precio. Necesitaba desarrollar diplomacias no agresivas, inseparables de un reformismo regenerador en el interior, que se mantuviera vigilante en el exterior para poder sacar provecho de una ocasión propicia en medio siempre de un equilibrio precario, mucho más proclamado que practicado por las potencias de primer orden. Muchas gracias.